Bien, entonces en esta segunda parte, en este nuevo laboratorio, vamos a explorar la segunda sesión de nuestro Notebook Colab. Entonces, lo primero que vamos a hacer es irnos hasta la sesión 9, donde dice gráficos. Nosotros podemos explorar las sesiones en la sesión donde dice índice. Nos podemos ir ahí a gráficos, que nos interesa. Entonces, ya aquí en gráficos vamos a seguir la segunda parte de nuestra exploración de los datos. Lo primero que vamos a hacer es copiar los datos. Entonces, para copiar los datos utilizamos la función, el método copy. El método copy nos va a permitir utilizar una copia de los datos y almacenarla en otra variable. En este caso, lo nombro así, df-datos2 para crear esa copia. Observamos, bueno, aquí nos va a aparecer un error. Entonces, esperamos que se está cargando el collab y observamos que hay un error, name error. Cuando le aparezca esto, recuerden, Python es un lenguaje secuencial, por lo tanto hay que ejecutar las tareas de forma secuencial. Vamos a darle aquí donde dice ejecutar todas las celdas. Esto me va a permitir ejecutar todas las celdas. ¿Listo? Y se va a desaparecer el error. Bien, ahora en este segundo paso vamos a hacer un análisis de las distribuciones de las variables cuantitativas o numéricas dentro del data frame. Entonces ya no estamos trabajando con df, sino con la variable de Python llamada df-datos2. A estos datos nosotros vamos a utilizar el método plot.box, que nos va a generar una gráfica general de diagramas de box plot para todas las variables numéricas del data frame, como lo vemos aquí. Obviamente, por el nivel de escala, ya que cada una de estas variables tiene una escala diferente, vemos diferentes distribuciones y vemos que los gráficos están más achatados en algunos, como en definitiva un edad. Para nosotros poder visualizar un diagrama de caja de forma individual, lo que vamos a hacer es seleccionar la variable que queremos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? En general es nuestro conjunto de datos, en este caso es df, datos 2 y abrimos corchete. Y en corchete el nombre de la variable, siempre tal cual como está allá. En este caso, definitiva. Bien, y ahora utilizamos .plot.bot, el método que nos va a permitir graficar. Ahí lo vemos. Importante, volver a ejecutar. Y ahí está. Podemos repetir lo mismo para edad. Ahí vemos cada uno. Ahora sí podemos ver esas gráficas individuales. Lo mismo para peso. Podemos identificar también valores atípicos gráficamente, como ya hicimos ese análisis previamente. Entonces, la tarea para ustedes es crear el diagrama para estatura. Bien, entonces ahora vamos a hacer un análisis bivariado. Vamos a tener en este caso la seleccionar definitiva y curso, estas dos variables y compararlas. Como vemos, definitiva es una variable numérica y curso una variable categórica. Entonces, para este tipo de variables, como vemos aquí, bueno, vamos a hacer primero definitiva versus es una variable categórica versus una numérica. Vamos entonces a construir un diagrama de caja bivariado. Para hacer esto, vamos a importar matplotlib pyplot como PLT y vamos a importar también matplotlib.colors en colors para darle colores a la gráfica. Además de eso, vamos a estar utilizando un nuevo módulo para visualización de datos bastante interesante acá en Python llamado Seaborn. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Utilizando de matplotlib, primero aquí construimos. El primer paso sería aquí, construir la figura, construir el lienzo con esta función
PLT subplots, que nos permite construir el lienzo. Aquí podemos configurar el tamaño del lienzo. En este caso es 10 por 10, pero podemos convertirlos 9 por 10, 8 por 10, 4 por 6, según las necesidades. Aquí definimos el título, en este caso definitiva versus sexo. Definimos título. Luego acá vamos a definir las gráficas que vamos a ver. La primera que vamos a definir es BossPlot. Los BossPlot es la que nos va a permitir visualizar esta análisis bivariado. Entonces, primero vamos con BossPlot y ejecutamos. Miren, ahí haría nuestro diagrama, comparando entonces la definitiva por género, femenino y masculino, aquí por sexo. Vemos que casi no hay tanta diferencia entre una y la otra. Entonces nosotros agregamos esta nueva gráfica, que es la gráfica StormPlot. Al final vamos aquí a agregar también fig.show. Este método nos va a permitir eliminar esta salida que está aquí al inicio. Volvemos a ejecutar. ¿Y qué nos agrega SwarmPlot? Como podemos ver, SwarmPlot básicamente es un diagrama de dispersión para variables numéricas pero discretas. Y aquí va a impedir, lo que nos va a mostrar son los puntos, ¿cierto? Por cada uno de los, donde hay puntos con valores iguales, no los sobrepone, sino que los pone uno al lado de otro. Y es lo que estamos visualizando aquí. Este proceso lo repetiremos con otras variables. ¿Qué más podemos hacer? Agregar los descriptores numéricos bivariados para esa combinación promedio versus sexo. Aquí lo hicimos primero con gráfica. Ahora vamos a agruparlos por sexo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Utilizando la función group by de esta forma. Primero tomamos nuestros datos, método group by, seguido aquí entre paréntesis vamos a tener la variable categórica. En este caso, nuestra variable categórica va a ser sexo. Esto nos va a mostrar los valores en las filas, los valores de sexo. En este caso, sexo nada más tiene femenino y masculino. Y ahora sí, aquí entre corchetes, nuestra variable numérica o cuantitativa que vamos a analizar, en este caso definitiva. Y en el método agregar, lo que vamos a agregar son cada una de las métricas o descriptores numéricos que vamos a estar utilizando: la media, desviación estándar, mediana, frecuencias. Este método que estamos viendo aquí, esta línea nos crea un data frame, como lo observamos aquí al ejecutar. Listo. Y sobre ven, ahora paso a paso mostramos cómo calcular el coeficiente de variación y agregarlo a la tabla. Entonces lo primero que hacemos es guardar esa tabla. Básicamente es como un data frame, creamos una nueva variable en Python. Y luego aquí, esta nueva variable, este nuevo almacenamiento, le creamos la métrica, que en este caso va a ser coeficiente de variación. Como ya sabemos, es la desviación estándar entre la media multiplicada por 100. Este valor en este caso lo vamos a redondear con la función round y lo agregamos y así se vería. Este proceso lo van a repetir para la definitiva versus curso, para definitiva versus estrato. Ahora hagamos un análisis descriptivo pero con 3 variables. Vamos a tener definitiva, el programa y el sexo. En este caso solamente tenemos una variable numérica versus 2 variables categóricas. Entonces vamos a utilizar de nuevo el diagrama BossPlot para esta tarea. Así que, bueno, volvemos a configurar subplots para el lienzo. Recuerden, este aquí, fixed size, definimos el ancho, cuántas unidades de ancho queremos, versus el largo de nuestra gráfica. Ahora aquí en BossPlot
vamos a definir en X el programa, la definitiva y los colores, etc. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí esta gráfica vemos que aquí es imposible leerlos. Entonces, lo que vamos a hacer es básicamente cambiar lo que está en el eje X por lo que está en el eje Y. Eso lo hacemos acá abajo. Si vemos, podemos observar de nuevo. Ahora sí podemos leer mejor nuestra gráfica, porque tenemos en el eje Y lo que antes era el programa, ¿cierto? Y en X la definitiva. Y los colores vendrían siendo exceso. Entonces, por ejemplo, para psicología tenemos una distribución en la que está en azul para femenino y otra para amarillo o naranja para masculino. Ahí vemos que en el caso de psicología le está yendo, en la definitiva le va mejor que a los de sexo masculino. Lo mismo pasa, por ejemplo, en ingeniería eléctrica, como lo vemos aquí. Y en algunas carreras donde solamente se tiene un sexo, solamente vamos a tener un box plot, como en caso de ciencia de datos o ingeniería de sistemas. Esto lo van a, bueno, ahora también podemos ver descriptores numéricos. Lo único que cambia aquí con respecto a una sola variable categórica es que vamos a agrupar los datos en, como lo vemos aquí, con programa, que es la primera variable categórica, y sexo, que es la segunda variable categórica. Recuerden que aquí vamos a definir variables categóricas y lo vemos aquí entonces. Vamos a repetir luego para las otras variables, definitiva, curso y sexo. Finalmente vamos a ver lo siguiente, cómo podemos exportar un data frame que hemos construido acá en Colab. Entonces, digamos que ya tenemos este dataset, ¿cierto? DF, pues vamos a verlo, creamos aquí datos, DF, datos 2. Ahí visualizamos los datos. Queremos exportar esta tabla porque la vamos a utilizar en otra herramienta. Entonces, ¿cómo hacemos? Utilizamos el método toCSV. Ejecutamos esto y vemos dónde podemos encontrar esos datos. Nos vamos aquí a iniciar archivos y los vemos aquí. Y estos archivos luego los podemos descargar.